Tipos de generadores de calor, parte 2. Vamos a hablar en este vídeo de los cuerpos de las calderas de condensación. El objetivo es seguir conociendo las características de las calderas actuales. Observaremos la diferencia entre calderas estancas convencionales y las actuales por condensación. Su principal diferencia es el rendimiento. Como ya sabéis, seguiremos en el mismo formato de la parte 1, donde clicando aquí llegaremos a la página donde dispondremos de toda la información sobre el tema, además del foro donde respondré a cualquier consulta que tengáis. Recordad que una vez finalizada la clase debéis hacer las actividades que se encuentran aquí. Son 10 preguntas que si ponéis atención os serán fácil de contestar. Venga, comencemos. Rendimiento. En las calderas de condensación, a través de una superficie más grande de intercambio, vamos a enfriar los humos todo lo que podamos para provocar la condensación del vapor de agua contenido en los humos. Esto va a provocar un aumento de rendimiento. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues con un intercambio de calor más eficiente. Gracias a la gran superficie de intercambio, lo que provoca, además de la condensación del vapor de agua contenido en los humos, una temperatura de humos muy baja. Vamos a enfriarlo todo lo que podamos para provocar la condensación de agua y emitir temperatura más baja de humos, obteniendo así un gran rendimiento. Veámoslo con el ejemplo entre caldera estanca y caldera de condensación. Este quemador corresponde a una caldera estanca. Aquí tenemos la válvula de gas que suministra gas a la caldera, coge aire. En este caso hablamos de una caldera de 100 kilovatios. En calderas, cuando hablamos de potencia útil, que en este caso es 91 kilovatios, es en base al poder calorífico inferior. Aquí estamos quemando 100 kilovatios, pero ojo, hay un vapor de agua. Este es su poder calorífico inferior, es la cantidad de gas que se quema. Todo este calor latente del vapor de agua lo estamos tirando por la chimenea. Aquí se produce la combustión, se produce vapor de agua y ese calor se va por la chimenea. ¿Qué más estamos tirando? Pues una alta temperatura de humos, en torno a 120 grados. Desperdiciamos una gran cantidad de energía. Entonces, tenemos 100 kilovatios de gas, desperdiciamos 9 kilovatios y en base al poder calorífico inferior tenemos una potencia útil de 91 kilovatios. Este sería el consumo de la caldera y este sería su potencia útil. Vamos a aumentar la superficie de intercambio. ¿Qué tenemos entonces? Para la misma potencia de combustión, 100 kilovatios, aumentamos el intercambiador. Lo hacemos más grande. ¿Qué ocurrirá? Que la temperatura de los humos disminuirá. Se producirá condensación. Entonces ya no vamos a desperdiciar toda esta energía de 9 kilovatios. Vamos a desperdiciar 2 kilovatios. Vamos a tirar menos calor por la chimenea. Pero es que vamos a coger toda esta energía, el vapor de agua contenido en los humos, y solo vamos a tirar 1 kilovatios. ¿Y qué ocurre? Que tenemos una combustión en base al poder calorífico inferior con un rendimiento de un 108 kilovatios de potencia útil. Fijaros qué diferencia entre 91 kilovatios a 108 kilovatios. Mucha más potencia con el mismo consumo calorífico. Cambio tecnológico. Estamos en un cambio tecnológico de la típica caldera de baja temperatura. Este es el quemador, este el intercambiador, el colector de humos,
el extractor y un presostato de seguridad que en caso de que el extractor no funcionase, pues bloquea la caldera. Pasamos de este tipo de caldera a una caldera de condensación. La primera diferencia que vemos es que tenemos una recogida de condensados. Recogemos el vapor de agua que ahora está alicuado y lo llevamos a un desagüe. Un cambio estructural distinto, un cambio de quemador y un cambio de ventilador. Veamos el intercambiador. La forma del intercambiador es totalmente distinta, diseñado para un mayor intercambio y de materiales que resistan el ácido de los condensados. Veamos la cámara de combustión. Tenemos el cuerpo de caldera totalmente distinto, con una superficie de intercambio mucho más grande. Todo este cuerpo está bañado por agua para que se produzca un mayor calentamiento. Tenemos por aquí la entrada de aire a través de este tubo silenciador, el ventilador, al que se le va a acoplar también la válvula de gas, y el quemador. Es un quemador cilíndrico. Esto de aquí es un material refractario para protección de los componentes de la caldera. Aquí arriba una sonda de temperatura para controlar si el intercambio es eficiente. Y nos vamos a acercar un poquito más. Quitando esta tapa de aquí, llegamos al intercambiador. Suelen ser de acero inoxidable, especiales para resistir el ácido de la condensación. Este es el quemador, en torno a él se produce la llama, una llama bajita, repartida por todo el quemador. Una llama a menor temperatura. Al no superar los 100 grados, evita la formación de exceso de NOx. Aquí se encuentran el electrodo de encendido y la sonda de ionización. La cámara de combustión, con tomas de ida y retorno, drenaje de condensados y la salida de los productos de la combustión, el humo. Bien, vamos al quemador. Quemador premezcla aire-gas. Os explico. Aquí tenemos el ventilador extractor. Aspira aire y fuerza la mezcla con el gas por efecto Venturi. Tenemos la entrada de aire por el tubo negro que hemos visto antes, el silenciador. Llega a la zona del Venturi y aspira un poco de gas por estos agujeritos que tiene aquí. El extractor recoge esta mezcla y la impulsa hacia el quemador para efectuar la combustión. Esta es la válvula de gas, el gas entra por aquí, controlado por estas dos electroválvulas. Esto de aquí es el regulador para regular la presión de gas. El gas va por aquí y llega a la válvula Venturi. Interesa reducir la cantidad de aire para la combustión ajustando el aire y el gas. Por tanto, se ajustan las revoluciones del extractor. Esto lo suele hacer el técnico en la puesta en marcha. Entonces se reduce el exceso de aire, entrando la cantidad justa para una buena combustión en el quemador. El aire y el gas se mezclan perfectamente y por eso la llama del quemador no es tan alta. ¿Qué conseguimos al reducir el exceso de aire? Pues al bajar el exceso de aire conseguimos subir la temperatura del punto de rocío. Eso quiere decir que es más fácil producir la condensación. O sea, nos interesa temperaturas de rocío alta. Componentes de la caldera de condensación. Veamos en esta imagen, empezaremos de arriba a abajo. Tenemos aquí la evacuación de humos, la toma para medirlos. Cuando es de forma coaxial también nos sirve por el concéntrico exterior para admisión de aire. Es totalmente igual que las estancas, el mismo funcionamiento. ¿Qué más tenemos aquí?
un intercambiador condensador, tenemos un intercambiador distinto a las calderas convencionales, tenemos un quemador cilíndrico donde van a salir la mezcla aire-gas por todos estos orificios, ¿no? Y tenemos el encendido y la ionización. ¿Ves? Aquí la bujía de encendido. Es fácil de identificar ya que está en un cable más grueso, tipo de alta tensión. Y aquí la sonda de ionización. El mezclador aire-gas, recordad, entra el aire y el gas por efecto Venturi, ¿no? Por aspiración. El ventilador, el mecanismo de gas está incorporado por esta zona. Entra el gas por aquí, se mezcla en el mezclador y un depósito de recogida de condensados. Recoge por aquí y por aquí. Todo el agua líquida que se produce en la cámara de combustión para llevarla al desagüe. Funcionamiento. Veamos el funcionamiento de este generador de calor. Cuando está funcionando en modo de calefacción y cuando está funcionando en modo de agua sanitaria, ACS. En modo calefacción, viene el agua de los radiadores por el retorno, ¿no? Entra por esta toma, que normalmente suelen estar a la izquierda. El circulador impulsa el agua hasta el intercambiador de calor y sale por aquí llegando a la válvula de 3 vías. Y a través de esta toma vuelve al circuito de calefacción. Y cuando necesitamos agua caliente sanitaria se produce una depresión. Cuando abrimos el grifo del agua caliente, ¿vale? El fluxostato, que es un detector, capta la depresión del agua, mandando la orden a la válvula de 3 vías para que cambie de posición, ¿vale? De tal manera que el circulador se pone en marcha impulsando el agua al intercambiador de calor. Y cuando llega a la válvula de 3 vías, no va hacia los radiadores, sino para el intercambiador de placas, que es este. Y mediante baño María calienta el agua fría que entra. En este caso, este fabricante ha montado un microacumulador, que ya lo hablamos en la parte 1, recordáis, lo del tema de microacumuladores. Tiene la entrada de agua fría por este lado, la salida de agua caliente por aquí, una sonda de temperatura de agua caliente y como es un pequeño acumulador, hay que montar una válvula de seguridad para ACS. Hablemos de las recogidas de condensados. No se puede verter a la red de saneamiento fluidos ácidos. Recordemos que una caldera puede evacuar en torno a unos 0,7 litros hora por cada 10 kilovatios de potencia. En un funcionamiento continuado son muchos litros de agua ácida. Hay que neutralizarla antes de hacer el vertido al desagüe. Las calderas suelen llevar un sifón. Si no lo hubiera, habría que instalarlo. Además, se debe de instalar un neutralizador de condensados, como este o similares. Ten en cuenta que no lo suministran con las calderas. Aquí dentro lleva unas sales y unos polisfosfatos que neutralizan el ácido. Hay que tener en cuenta que en calderas a gasoil se producen condensados mucho más ácidos. El gasóleo contiene una pequeña parte de azufre, en torno a un 0,1%, pero esto es suficiente para producir una alta acidez. Las calderas de gas colocadas en desagües donde evacúan, por ejemplo, las lavadoras, suelen bajar la acidez gracias a los productos de limpieza, los jabones. En este caso estarían medio neutralizadas. Hablemos de la condensación en calderas de gasoil. Como podéis ver en esta imagen, son totalmente diferentes a las calderas de gas. Aquí tenemos un intercambiador en vertical, aquí el quemador, el ventilador de emisión de aire, el inyector de gasol y un tubo de llama totalmente distinto. Se suelen emplear quemadores de llama azul,
Incluso hay fabricantes que lo hacen ya modulantes. ¿Qué es un quemador de llama azul? Un quemador que tiene un tubo de llama distinto que garantiza una mejor combustión debido a una recirculación que crea en los productos de la combustión. ¿Ves? La llama se produce en su interior, los humos se acumulan aquí y por la pequeña depresión que tiene aquí, ¿vale?, vuelve a entrar parte de los humos. Y si queda algo de monóxido, tiene una segunda oportunidad para quemarse. Como veis, tiene un cabezal de combustión totalmente distinto. El intercambiador de humos es este inoxidable de muy alta calidad, por lo que hemos comentado antes, para la protección contra el ácido de los condensados. Hay fabricantes que no se complican y con una caldera más o menos normal colocan un recuperador de calor exterior, de tal manera que la impulsión va hacia los radiadores y el retorno, en vez de retornar directamente a la caldera, pasa por el recuperador intercambiador calor enfriando los humos. Y aquí abajo tendrán su desagüe para la condensación. Si la caldera fuera de alta temperatura, el esquema podría ser más o menos como este. La diferencia es que si el agua del retorno se enfría demasiado, el circulador se enciende y a través de aquí, una parte la válvula, una parte la vuelve a entrar a la caldera para que se caliente y evitar así la condensación dentro de la caldera, que sería perjudicial. Y aquí damos por finalizado la clase, espero que haya sido de mucha utilidad, ¿vale? Recuerda que tenéis que hacer las actividades y nos vemos en el próximo curso.